Me llamo Clara, tengo 32 años y vivo en un barrio tranquilo de Guadalajara, en México. Trabajo en una pequeña farmacia de esquina, a solo 2 cuadras de mi casa. Mi rutina siempre fue sencilla: levantarme temprano, preparar café, caminar entre bugambilias floreadas y saludar a los vecinos que siempre tenían una historia nueva que contar. Vivo con mi esposo, Ramiro. Llevamos juntos casi 10 años, de los cuales 7 hemos estado casados. Nuestra vida era como muchas otras, estable, predecible, pero con una calidez que no se fingía. Ramiro y yo nunca fuimos una pareja moderna. Nada de cada quien lo suyo. No. Nosotros éramos un equipo. Todo, absolutamente todo lo hablábamos, desde el color de las cortinas hasta si se usaba horno o microondas. Incluso cuando iba al mercado, me mandaba fotos por WhatsApp de 3 marcas de yogurt con el mensaje: ¿cuál llevamos? Y eso, lejos de fastidiarme, me encantaba. Teníamos nuestro propio referéndum matrimonial, y en eso residía el amor. Vivimos en un departamento modesto, 2º piso, con balcón lleno de macetas y una hamaca donde me gusta leer por las tardes. Él con sus camisas de cuadros y yo con mi pelo corto, blusa blanca de lino y ese collar antiguo que heredé de mi abuela. Pero lo que importaba no era cómo nos veíamos desde fuera, sino lo que teníamos entre nosotros: una complicidad suave, con bromas internas, abrazos largos y silencios llenos de ternura. Todo cambió una tarde, sin aviso. Volvía del trabajo cansada, con las sandalias en la mano porque los pies ya no daban más. Entré en casa, solté el bolso, y ahí lo vi. Ramiro, de pie en medio del comedor, con una criatura peluda en brazos. ¿Qué es eso?, dije confundida. Él no era de impulsos. Ni una planta entraba en casa sin consulta. Lo encontré llorando cerca de la tiendita. Estaba temblando. No podía dejarlo. El perrito era pequeño, color canela, con orejas caídas y unos ojos que parecían hablar. Lo miré. Luego a Ramiro. Luego al cachorro. El animalito se acurrucó contra su pecho y movió la cola apenas. ¿No deberíamos hablarlo antes?, refunfuñé con los brazos cruzados. Ya lo hablaremos, pero creo que él ya votó, dijo con una sonrisa pícara. Suspiré. El cachorro se me acercó, olfateó mi sandalia y luego me miró. Fue un instante, pero algo hizo clic dentro de mí. Le pusimos Bruno. En una semana ya corría por los pasillos como un torbellino. En un mes ya sabía cuándo nos íbamos a dormir. Y en 2, ya había aprendido nuestros horarios mejor que nosotros. Me seguía a la cocina. Se sentaba a esperar mientras Ramiro se afeitaba. Era más que una mascota. Era parte de nosotros. Una noche, después de un momento íntimo, yo estaba en cama con la sábana apenas cubriéndome, todavía con el cuerpo vibrando de la emoción. Ramiro fue a ducharse, y yo me quedé en la penumbra, medio dormida. Entonces, Bruno se acercó. Puso sus patitas en el borde de la cama y me miró. Luego, sin aviso, me lamió la pierna. No fue algo grosero, ni siquiera intencionado, pero me sobresalté. Bruno. Grité. Ramiro salió del baño riendo a carcajadas. Desde entonces, empecé a cerrar la puerta del cuarto. Pero en el fondo, lo que me desconcertó no fue el acto, sino lo natural que se sintió su presencia, incluso en momentos tan privados. Y empecé a notar miradas, comportamientos,
formas en que Bruno parecía entender. O al menos percibir. Ramiro también lo notó. Creo que nos está celando, bromeaba. Bruno es el tercer integrante de nuestra cama, sin cobija, decía riendo. Yo me reía, pero cada vez que el perrito se me acercaba, no podía ignorar ese cosquilleo. Una mañana, en camisón blanco con encaje y calcetas tejidas por mi madre, servía café cuando sentí su presencia. Se sentó a mi lado y me miró. No era una mirada cualquiera. Era profunda. Atenta. Y cuando acercó su hocico al dobladillo de mi camisón, no retrocedí. Solo observé. Algo dentro de mí empezaba a despertar. Algo desconocido. Y, aunque todavía no lo entendía, ya no había marcha atrás. Las semanas siguientes se deslizaron como seda entre los dedos. Todo seguía igual, pero todo era distinto. Ramiro y yo nos hablábamos con menos palabras, como si el cuerpo bastara para comunicarse. Nuestros silencios eran ricos, llenos de electricidad. ¿Y Bruno? Bruno se convirtió en parte de esa conexión silenciosa. Cada noche, después de mi baño con espuma de lavanda, me ponía mi bata de franela suave y bajaba las luces del departamento. Ramiro ya sabía que ese era mi ritual. Siempre tenía preparado un vaso de vino rosado y alguna canción instrumental sonando en bajo volumen. Yo me sentaba en el sofá, los pies desnudos sobre la alfombra tibia, y Bruno se acomodaba cerca, como si supiera que ese era su lugar. Una tarde de sábado, Ramiro apareció con una sonrisa juguetona y una idea. ¿Jugamos algo? ¿Qué tipo de juego? Pregunté. Nada loco. Tú cierras los ojos y adivinas qué pienso. Si aciertas, ganas. Si fallas, ganas también. Me reí. Cerré los ojos y él comenzó a hablarme bajito al oído. Sus palabras eran suaves, cosquilleaban mi cuello. Estoy imaginando cómo se ven tus pies descalzos en esta alfombra. Siempre he pensado que tus dedos parecen pintados a mano. Mi piel se erizó. No era un secreto que siempre sentía algo especial en el contacto con el suelo, en la forma en que las texturas jugaban con mis pies. Pero Ramiro, él lo sabía. Siempre lo supo. Y ahora lo decía en voz alta. Con cariño, con complicidad. ¿Vas a mostrárselos a Bruno también? Añadió entre risas, aunque en sus ojos había una chispa distinta. Me levanté, aún envuelta en la bata, con solo la ropa interior debajo. Caminé lentamente hacia la ventana. El cielo afuera estaba cubierto de nubes gruesas, y una brisa cálida entraba por la rendija. Bruno vino y se tumbó a mis pies. Su hocico tocó apenas mi tobillo, sin presión. Solo un roce. No me moví. Sentí una sacudida interna. No era miedo, ni asco. Era otra cosa, curiosidad. Deseo extraño. Un cruce de cables que jamás pensé que existiría. Ramiro lo notó. Desde la cocina me preguntó, ¿todo bien, Clara? Sí, respondí sin moverme. Y era cierto. Esa noche, mientras veíamos una película vieja en el sofá, él se sentó a mi lado, pasó su mano bajo la manta y rozó mi muslo. Lo hacía como al pasar, sin urgencia. Como quien toca una flor que aún no ha abierto del todo. Yo me acerqué más. Mi cuerpo lo buscaba. Pero también buscaba la presencia silenciosa de Bruno, que se tumbó cerca de mí, con la cabeza en mi pantorrilla.
Había algo en su respiración que me relajaba. Algo en su cercanía que no podía explicar. Como si su calor llenara un espacio que no sabía que existía. Cuando Ramiro apagó la luz, nos quedamos todos en el mismo cuarto. Nosotros dos, abrazados. Bruno, fiel, a nuestros pies. Ya no era extraño. Ya no era nuevo. Era parte del ritual. Parte de ese lenguaje sin palabras que empezábamos a escribir los tres, en la intimidad de nuestras noches silenciosas. El cambio no ocurrió de golpe. Fue como la lluvia fina que empapa poco a poco, hasta que descubres que estás completamente mojada. Una noche, al volver del trabajo, encontré el departamento en penumbra. Ramiro había preparado la cena, sopa de calabaza, pan artesanal y un pequeño pastel de chocolate que había comprado, solo porque sí. Mientras cenábamos, me observaba con ese brillo nuevo en los ojos, entre admiración y deseo contenido. Al terminar, sin decir mucho, me tomó de la mano y me llevó al dormitorio. Encima de la cama había un vestido que no recordaba tener, terciopelo oscuro, ceñido, con mangas largas y cuello cerrado. A su lado, unas medias de encaje negras y mis botas favoritas de gamuza. «Quiero verte con esto», dijo. No pregunté por qué. Solo me cambié, sintiendo como el tejido abrazaba mi piel, como la tela se volvía extensión de mí. Cuando salí del baño, Ramiro ya había preparado la cámara. No era un fotógrafo. No era artista. Solo quería inmortalizar algo que solo él entendía. «Siéntate en el sillón», susurró. Bruno estaba allí, tumbado junto al mueble, con las orejas erguidas, como si también esperara. Yo crucé las piernas lentamente. Sabía que lo hacíamos para nosotros, pero el aire tenía un sabor distinto, como si todo se estuviera grabando en la memoria de otra dimensión. «Levanta la pierna un poco», dijo Ramiro. Lo hice. «Ahora llama a Bruno». Mi corazón dio un salto. Mis ojos buscaron los suyos. No había perversión. Solo ternura, una especie de reverencia. Hice un gesto y Bruno se acercó. Se quedó quieto, mirándome. Luego, con un movimiento suave, apoyó su hocico en mi bota, justo en el borde. El contacto fue delicado, casi etéreo. Ramiro tomó la foto y luego dejó la cámara a un lado. Me rodeó con los brazos. Me besó el cuello, largo, profundo. Sentí su calor, su respiración mezclándose con la mía. Bruno permanecía cerca, sin intervenir, pero su presencia era una constante, como una melodía de fondo. Esa noche no hablamos. Hicimos el amor despacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Y Bruno, como tantas otras veces, se quedó a los pies de la cama. Pero esta vez sentí algo más. Como si él también formara parte del ritual, no como un animal, sino como un guardián de un secreto demasiado grande para nombrarse. Y cuando todo terminó, Ramiro me cubrió con su suéter, me besó en la frente y dijo: «Lo que sentimos, no necesita explicación. Solo verdad». Yo no respondí. Solo lo abracé fuerte, cerrando los ojos, sabiendo que habíamos cruzado un umbral del que ya no podíamos regresar. Los días siguientes transcurrieron entre silencios compartidos y roces sutiles. Algo se había despertado en mí. No era solo el deseo, era una sensibilidad aguda, una forma nueva de sentir el mundo con la piel, con los pies, con la respiración. Ramiro ya no necesitaba hablarme para saber qué pasaba por mi mente.
Bastaba con que rozara mi muñeca con los dedos o me mirara de cierta forma mientras cocinaba. Una noche, me sorprendió al desatar el lazo de mi bata con una sonrisa y susurrar: «Quiero que sientas todo lo que eres, sin vergüenza». Me dejó desnuda, con solo mis calcetas altas de lana. Encendió unas velas, bajó las persianas y puso una canción suave. Me pidió que caminara por la alfombra lentamente, descalza, mientras él observaba. Bruno estaba allí también, echado cerca, con el cuerpo relajado pero atento. «Eres bella así», murmuró Ramiro. «Y él lo sabe también». Bruno levantó la cabeza como si hubiese entendido. Me senté en el sofá, las piernas recogidas, los brazos rodeando mis rodillas. Bruno se acercó y puso su cabeza sobre mi pierna, con un suspiro que me estremeció. No era un suspiro animal. Era algo más. Mi cuerpo no reaccionó con sobresalto, sino con una paz inesperada. Ramiro me observaba desde la distancia. No intervenía. Solo dejaba que ocurriera. «¿Qué sientes?», preguntó. Como si no hubiera límites, susurré. «¿Y miedo?». «No. Solo vértigo». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, dormimos los tres en el suelo de la sala, sobre una colchoneta, como si estuviéramos acampando en un bosque de secretos. Ramiro abrazándome por detrás, Bruno a mis pies, respirando tranquilo. Al amanecer, abrí los ojos y todo seguía igual. El mundo no se había caído. Nadie nos había juzgado. Solo éramos nosotros, tres cuerpos compartiendo calor. Me puse de pie, aún con los pies descalzos, y fui a la cocina a preparar café. El suelo estaba frío, pero mi cuerpo ardía. Me sentía viva de una forma distinta, más presente. Más libre. Bruno se acercó y se sentó a mi lado. Puso su cabeza en mi muslo mientras yo revolvía el café. Lo acaricié con ternura, como quien agradece algo que no sabe nombrar. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin culpa. Llegó diciembre con sus cielos opacos y vientos fríos. Guadalajara se cubría de un velo gris, mientras en nuestro departamento el calor se volvía casi insoportable, pero no por el clima, era algo que venía de adentro, una fiebre compartida, silenciosa, ritual. Esa semana, Ramiro estuvo más ausente. No físicamente, pero su mente parecía estar en otro lugar. Observaba mucho. Tomaba notas en una libreta vieja, como si estuviera diseñando algo que aún no se atrevía a mostrarme. Una noche, al volver del turno en la farmacia, encontré la casa a oscuras, salvo por una hilera de velas encendidas desde el pasillo hasta el dormitorio. Sobre la cama, una caja envuelta en papel rojo oscuro. Al lado, una nota: «Hoy somos otros». «Ábrela. Póntelo». Dentro había un conjunto de ropa de terciopelo negro, suave como sombra, blusa de hombros caídos, falda ajustada hasta media pierna, y unas medias bordadas con figuras que parecían antiguas. Me vestí sin pensar demasiado, con los dedos temblando y el corazón enredado en los latidos. Entré al salón. Ramiro estaba sentado frente al ventanal, Bruno tumbado a su lado. La ciudad brillaba allá afuera, indiferente. Adentro, todo olía a canela, incienso y algo más profundo, como tierra húmeda. «Ven», dijo Ramiro. Me senté frente a él. No había música. Solo respiraciones. Esta noche no hay juego. Esta noche, hay entrega.
Me tomó la mano y la llevó a su pecho. Su corazón latía con fuerza. Luego bajó su mano hasta mi rodilla, la acarició, y sin decir palabra, chasqueó los dedos. Bruno se incorporó y caminó hacia mí. No lo detuve. Él se sentó, me miró, y colocó su pata sobre mi pie como si pidiera permiso. Sus ojos no eran de animal. Eran puros. Y en esa pureza, algo me atravesó. No era deseo, no era morbo. Era una conexión cruda, sin palabras, sin formas humanas. Ramiro observaba, con los ojos húmedos. Bruno me rozó el tobillo con el hocico. Cerré los ojos. Mi cuerpo no se tensó. Todo en mí se abría, como una flor nocturna. ¿Lo sientes? Preguntó Ramiro. Sí, pero no sé qué es. Es el principio, dijo. Nos abrazamos los tres, como si fuéramos parte de un mismo cuerpo. La noche fue larga, lenta, distinta. No hubo sexo como tal. Hubo algo más profundo. Contacto. Miradas. Latidos. Al amanecer, mientras el primer rayo de luz se filtraba por las persianas, Ramiro me despertó con voz baja. Tengo que irme unos días. Trabajo. No te preocupes. Pero antes. Me miró con seriedad. Clara, ¿me prometes que no lo llevarás más lejos sin mí? No supe qué responder. Él me besó la frente, abrazó a Bruno y salió por la puerta con una maleta pequeña. Desde entonces, el apartamento se siente más grande. Más silencioso. Bruno me sigue mirando igual. Pero ahora, cuando me toca, siento que algo ha cambiado. Que se ha abierto una puerta. Y no sé si podré cerrarla sola.